Moi bones a todos e a todos un novo programa de Alderiques de Asturias. Neste caso, el viniente 25 de maio celébrase unha nova convocatoria electoral. Trátase de las elecciones europeas. Hoy en el nuestro programa vamos a hablar con diferentes representantes de la izquierda de Asturias que van a contarnos la su posición delante de lo que es esta convocatoria electoral. Deseamos ya con este nuevo programa de Alderiques de Asturias. Hoy, en Alderiques de Asturias, falamos al rodio de les caberes e elecciones europeas que tendrán lugar el viniente 25 de mayo. Para ello contaremos con representantes de las extremas formaciones políticas de izquierdas que explicarán las sus posiciones ante esta fecha. En sin más, entamamos el nuestro Alderique de Güey. Como siempre hacemos, vamos a presentar a los nuestros convidados la mesa de Alderiques de Asturias de este programa especial Elecciones Europeas 2014. Entamos por la misma derecha y agradecemos fonderamente a todos los convidados que nos acompañen hoy, que tean con nos en el nuestro programa y falando de esta convocatoria electoral. Trátase de Mario Arbesú, coordinador nacional de la formación política Concello de Aberto. Mario, muchísimas gracias por estar en nuestro programa. Gracias a vosotros por convidarnos. A la misma Anzorga, al cuentarse con nos Javier Suárez Diana, que lle de Izquierdas Unidas de Asturias, estás dentro de lo que lle la lista de Izquierdas Unidas Federal. Muchísimas gracias por estar con nos, Javier. Gracias a vosotros. Tenemos también a la mandrecha, un poquitín más adelante, a Daniel Fernández Blanco, que lle vocero nacional de Compromiso por Asturias, que sofita la candidatura de Podemos. Daniel, muchísimas gracias por estar con nos. Muchas gracias a vosotros. Y para pesar esta mesa de Alderique está con nos Paulo Arbolella Cantelli, que es candidato a las elecciones al Parlamento Europeo de la lista de Andechas Tour, los pueblos de cine. Paulo, muchísimas gracias por estar con nos. Nada, gracias a ti. Pues vamos a entamar, si vos parece un poquitín, entamamos por la misma derecha, Mario, porque tenemos en la mesa de Güey las diferentes posiciones que las formaciones políticas asturianas tomaron ante esta convocatoria electoral, y en este caso entamamos por Concello Abierto, Mario, que la vuestra formación decide no presentarse a las elecciones. Bueno, ¿cómo llegáis a ese, digamos, a esa conclusión? Efectivamente, Concello Abierto decidió non presentarse a las elecciones y dende Concello Abierto tomamos esta decisión non porque seamos unha organización de cálter municipalista, non tampouco porque nos entendamos de Europa ou de los problemas de Europa ou de la política europea. Precisamente sabemos que dende Europa vienen muchas de las decisiones que se tomen, sobre todo no que tienen que ver con las políticas económicas, socioeconómicas, más hoy en día con la formación de siguiente perverso que lle la Troika, conformado por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Central Europeo, por el Consejo de Europa. Desde Concello Abierto sabemos que precisamente la combinación de la Troika, de las políticas de la Troika, con la falta de soberanía que tenemos en Asturias, ese sucursalismo, esa dependencia de Madrid y al mismo tiempo las políticas que se apliquen desde Madrid a la orden y al dictado de esa troika, pues sabiendo la importancia que tiene todo esto y esa falta de soberanía que tenemos en Asturias, la decisión tomámosla porque nosotros entendíamos que era necesario sí participar en las elecciones europeas, pero veíamos que había, al menos nosotros veíamos dos posibilidades, dos maneras de participar, pero que les dos pasaban necesariamente por la unidad de acción. Nosotros, en contacto con las organizaciones, concretamente Andechas Tour, Compromiso por Asturias, también con Izquierda Anticapitalista, veníamos desendolcando una unidad de acción a lo largo del año 2013, que quedó reflejado, por ejemplo, una manifestación del 1 de mayo, donde conformamos un bloque unitario, también posteriormente el 25 de mayo, que celebramos una concentración en Ubieu conmemorando la Declaración de Soberanía de 1808, posteriormente el Día de la Nación Asturiana, el 8 de septiembre, también hicimos una manifestación conjunta, una manifestación unitaria. Nosotros entendíamos, según se fueron acercando las elecciones europeas, que ya era necesario seguir afondando en esa unidad de acción. Entonces planteábamos dos cosas, dos opciones, o bien participar activamente con una campaña denunciando precisamente esas políticas de la Troika, ese sucursalismo del gobierno de Asturias, haciendo una propuesta de construcción de una alternativa de izquierda real en Asturias, desde el soberanismo de izquierda,
pero non presentándose, é dicir, facendo unha campaña o bien pidiendo la abstención o bien pidiendo, por exemplo, el voto nulo e imprimiendo unos papeletes pues, con lemes que denunciasen esa situación que digo, denunciando la Europa del capital, la Europa de la guerra, la Europa racista en la que vivimos, y proponiendo cosas también en positivo. Esa era una idea que teníamos. Eso permitiría nos implicar a sectores sociales, movimientos sociales o sindicatos, por ejemplo, que de otra forma, evidentemente, ellos no se presenten a las elecciones y tienen lo más complicado para participar, pero nosotros pensamos que haciendo esa campaña, por ejemplo, pidiendo la abstención, esa campaña activa o el voto nulo, sí podíamos implicar a esos otros sectores y hacer una campaña fuerte a nivel de Asturias, reforzando esa unidadización de la izquierda asturiana que venimos proponiendo y denunciando esa Europa del capital. La otra opción que planteábamos, y también ya era viable y era posible, si nos poníamos de acuerdo, y era participar dentro de la coalición que se estaba promoviendo desde el País Vasco, la formación EH Bildu. Era otra posibilidad. Teníamos la primera que comenté antes, esa la segunda. Finalmente, porque las organizaciones con las que estábamos en contacto, tomaron otras decisiones. En el caso de Andecha, participar dentro de EH Bildu, en el caso de la coalición de EH Bildu, en el caso de Compromiso por Asturias y Izquierda Anticapitalista, participar en una coalición, la coalición en Podemos, en el proyecto de Podemos. Entonces, finalmente, pensamos, después de un proceso de alderique interno, tuvimos dos concellos nacionales, uno el 28 de Avientu, otro el 15 de marzo, y en ese proceso de alderique y en esos dos concellos nacionales, finalmente la decisión que tomamos fue de apartarnos un poco de IAU. Estas organizaciones, Andecha y Compromiso por Asturias y Izquierda Anticapitalista, ya se presentaban en esas candidaturas. Nosotros defendíamos una unidadización en la que pudiésemos, o bien una de las dos opciones que comentaba antes, o la una o la otra, pero hacerlo de forma unitaria, y entonces finalmente, como digo, decidimos no presentarnos. Y ahora, camudando lo que ya Izquierdas Unidas, Javier, sois una formación que evidentemente, tenéis, diferentes acuerdos en 10 comunidades autónomas. ¿Cómo fue el proceso de Izquierdas Unidas de Asturias concretamente, que aparte, tenéis na lista, un puesto bastante, cimero, que eso permitiría incluso la posibilidad de que alguna persona asturiana tuviera en Europa? ¿Cómo fue ese proceso en Izquierdas Unidas de Asturias? Bueno, pues nosotros nos presentamos enfocando las elecciones europeas no solo como elecciones europeas. Desde el inicio de un ciclo, el año que viene tenemos municipales y autonómicas, y al año siguiente, si no hay adelanto electoral, antes tendremos elecciones a nivel estatal. Con lo cual creemos que es un pistoletazo de salida, que forma parte de un ciclo electoral mucho más prolongado y que afecta a todos los niveles, en este caso de la administración y del territorio. Para esas elecciones europeas concurrimos efectivamente en una coalición amplia de 12 fuerzas políticas de la izquierda de todo el Estado. Ahí está la ANOVA de José Manuel Beiras, ahí está la Confederación Los Verdes, ahí está, hay una serie de fuerzas políticas que concurren junto a nosotros. Pero no solo eso, sino que insistimos en que hay una presencia en la lista de representantes de movimientos sociales, como Javier Couso, o de representantes del mundo sindical, como Paloma López, en el número 2 de la candidatura por comisiones obreras, por un sindicato de clase como es Comisiones Obreras. Con lo cual conformamos una coalición amplia y con representación no solo de la izquierda política, sino también de la izquierda social y de la izquierda sindical. El objetivo fundamental es romper el bipartidismo en Europa. El bipartidismo, que es el ejecutor necesario de las políticas que hoy en día decide la Troika a nivel europeo, que, como señalaba, está formada por el Banco Central Europeo, por la Comisión Europea y por el Fondo Monetario Internacional. Todo ello organismos que no son decididos, que no son elegidos por las ciudadanas y los ciudadanos. Con lo cual el objetivo final es ese. El objetivo final es acabar con las políticas que hoy imperan en nuestro país, de la mano del Partido Socialista y de la mano del Partido Popular. Desde la reforma del artículo 135 de la Constitución, que viene de Europa, hasta las reformas laborales, los recortes en pensiones, la privatización de servicios públicos, hoy el 80% de nuestra legislación se decide en Europa. Con lo cual sí creemos que es importante cambiar la correlación de fuerzas que hoy tiene el Parlamento Europeo. Un Parlamento Europeo que, por cierto, no es una cámara con iniciativa legislativa, como nos quieren vender. Puede decir sí o no a las leyes que vienen de la Comisión Europea, pero nunca puede proponer legislación. Y en ese marco es en el que nosotros concurrimos a estas elecciones europeas, no solo con fuerzas coaligadas en nuestro país, sino
con fuerzas coaligadas en toda Europa, con la Syriza de Alexis Tsipras, que es nuestro candidato a presidir la Comisión Europea en Grecia, con el Bloco de Esquerra en Portugal, con el Front de Gauche francés y con toda una serie de fuerzas que conforman el partido de la izquierda europea. Y a nivel asturiano, ¿tuvisteis alguna, digamos, en alguna ocasión de poder, aldericar o jalar con alguna fuerza asturiana para llegar a algún tipo de acuerdo? Digo, porque tenéis dentro de la vuestra coalición lo que sería Nova, fuerzas soberanistas, que digo, a nivel asturiano hubo alguna posibilidad de encuentro. No, en este caso, desde donde se dirigió todo el proceso de convergencia hacia una lista unitaria de la izquierda política, social y sindical fue a nivel federal. Y fue a nivel federal donde se establecieron las coaliciones. En Galicia era fácil, porque ya teníamos una coalición de la Alternativa de Esquerda Galega con Anova, con los ecosocialistas gallegos, incluso con ECU, que esta vez se quedó fuera de la coalición. Pero no hubo esa posibilidad. Y entonces vámonos a Compromiso por Asturias. Daniel, Compromiso por Asturias, dentro de lo que estaba falando Mario, bueno, toma una decisión que lle sofitar la candidatura de Podemos. Podemos, esa candidatura, decimos, bueno, pues del Pernomao, que además tuvo ya en Alderiques de Asturias, de Pablo Iglesias, tertuliano, profesor universitario, perconocido, que presenta una candidatura. ¿Cómo lle ese proceso? Mario explícanos el proceso de su partido, Javier el del suyo. ¿Cómo es el proceso dentro de Compromisos para decidir sofitar la candidatura de Podemos? Bueno, en Compromiso valoramos tanto temas de fondo como temas de forma, porque para estas elecciones consideramos que eran importantes ambas cosas. Temas de fondo, todo el proceso, digamos, de Podemos en Tama con este manifiesto Mover Ficha, que bueno, estaba suscitado por una serie de personalidades a nivel estatal, de corrientes muy distintas, ideológicas, de partidos, de organizaciones sindicales, movimientos sociales bastante plural, y ahí hay 10 puntos que, bueno, digamos que son los básicos, ¿no? A partir de todo muy abierto, pero entre esos 10 puntos también con uno, pues, con una frase soberanista que y el derecho de autodeterminación. Está reconocido como eso, no es, digamos, algo que se trasde de cara posteriori y es un pegollo inicial del proceso de Podemos, lo cual es un punto con lo que te permite entamar a falar. Y luego dos puntos básicos, ¿no? Que es, como estamos mencionando aquí, bueno, hay una coincidencia desde una posición de izquierda que es romper con el gobierno de la Troika. Ahora no se puede hablar de democracia en Europa, tenemos un gobierno como mínimo tecnocrático, siendo muy generoso con ese concepto, y bueno, que esconde realmente pues, una serie de intereses económicos que son los que están gobernando ahora por encima de los estados-nación, de naciones sin estado y de cualquier forma democrática de autoorganización que pueda ser a topar en Europa. Y luego también algo que para nosotros lleva es la ruptura con la Constitución de 1900. Creo que desde Asturias y una torga que tenemos ya se nos puso como una vamos a usar la terminología, digamos, que les presta, que hay una región de segunda ya desde el entamo de la Constitución, y creemos que para entamar cualquier tema en Asturias que pueda agarrar un pulso, que pueda reconocer la nacionalidad asturiana y Asturias como país, eso hay una torga que tenemos que eliminar. Esa Constitución del 78, que bueno, que aparte ya también hay que empezar a destacar que eso del consenso y una chorrada impresionante, porque ahora mismo menos del 33% del censo electoral pudo votar esa Constitución, por lo cual no sé de qué consenso falen, porque bueno, que no vamos aquí votamos una vegada y ya sigue el mismo gobierno para toda la vida, ¿no? Y vamos a cosas así de absurdas. Entonces esos dos puntos de fondo más el derecho de autodeterminación nos permiten entamar a ver esa posibilidad. Y luego también temas de forma. Sobre todo creemos que Podemos desborda la lógica del partido político. Vemos que el partido político tradicional y clásico no llega a ciertos sectores de la sociedad. Hubo protestas, 15M, más allá de 15M, movilizaciones laborales muy fuertes, temas de muchos tipos, ¿no? Que la calle estaba viva, que había protesta, que había resistencia, pero no había un reflejo electoral. Y creemos que una de las causas es que la propia forma de partido político, que esa forma ya está caduca, que tenemos que atopar nuevas formas de participación. Y creemos que en Podemos sí que se empezaban a plantear. A mí no me presta decir tanto que Podemos sea la respuesta a las necesidades que puede tener ahora mismo la Xente o Asturias, pero sí que creo que plantea las entrugues necesarias para empezar
a pensar en procesos políticos diferentes, ¿no? Que é, polo tanto, un entamo para facer ese cambio. Y luego también muy importante y el tema de los círculos. Los círculos siempre se plantearon desde una autoorganización absoluta. No había ninguna estructura por encima del círculo, ni la hay ahora mismo. En un futuro ya veré si se organiza. Eso permitía pues que ya no directamente a nivel de Asturias, sino que cualquier concello, dependiendo de las necesidades de cada lugar, se pudiera configurar de formas muy diferentes, ¿no? Sinxón funciona muy distinto Vieu, Cuideiro, partido de Plataforma para la Democracia de Cuideiro, o sea, esa heterogeneidade creía que iba a permitir que mucha xente se averara a este proceso, ¿no? Y bueno, yo creo que del TAMU, porque fue lo que nos llevó a apoyar este proceso. Y Daniel, dentro de lo que fue, porque bueno, sí que hubo una cierta, bueno, críticas en Garadilla, que se vos criticó por entrar en Podemos. Dentro de la vuestra organización, ¿cómo recibisteis esas críticas que hubo, bueno, bastantes de los sectores, digamos, más soberanistas de Asturias, que decían, bueno, ¿cómo podéis ir con una, digamos, una formación más estatalista? Yo creo que básicamente las críticas, punto primero, siempre son positivas, porque lo que no puedes es partir de que tienes la razón absoluta y que con lo cual hay que verle siempre en positivo, pero realmente creo que básense desde un desconocimiento. Siempre se planteó Podemos como si fuera un partido estatal, aunque es verdad que se tuvieron que configurar como partido para ir a las elecciones europeas, que era la única forma de llegar al real que la te puedes presentar, pero realmente Podemos no es un partido y un proceso que se repitió muchísimas veces, que era un entamo, que no era nada cerrado, que no se daba una forma, que eso tendría que seguir y que era un punto de partida de algo nuevo que se estaba formando. Entonces, claro, se planteó como que Compromiso se integraba en otro partido o que se integraba en una candidatura. De hecho, cuando nosotros solicitamos el entamo, lo que llamamos proceso constituyente de Podemos, ni había candidatura, ni se sabía quién, y quedaban muchas cosas que no, entonces se dio todo como por supuesto, ¿no? De hecho, yo creo que luego el proceso, como se vio, por ejemplo, la configuración de una candidatura asturiana dentro de Podemos, que fue la única en todo el Estado, demostrando que Asturias participó dentro de Podemos con un proceso propio, con una lógica propia, pues claro, esto va haciendo que no fue lo que se planteó, pero yo creo que es fácil de entender, ¿no? Y estamos hablando de algo nuevo que desborda la lógica del partido. Entonces, una visión de partido, cuando fala de esto, pues claro, choca, ¿no? Y es difícil de comprender y es necesario que, bueno, ir explicándolo poco a poco. Y Paulo, veamos lo que es ese primer averamiento, vos tomáis esa decisión de ir con los pueblos deciden. ¿Cómo fue el proceso dentro de Andechastur? Pues bueno, Andechastur bien que teniendo relaciones con organizaciones que participen en los pueblos deciden desde hace años y ofértenos la posibilidad de ir con ellos en esta coalición de defensa de los pueblos. Una vez que nosotros consideramos que el programa que nos oferten coincide plenamente con los nuestros posicionamientos políticos, convidamos al resto de organizaciones asturianas a formar una plataforma asturiana que pudiese ir en esta candidatura, para poder tener una voz única de Asturias, que no fuese solo la andecha, sino que tuviese representada por el resto de organizaciones que pudiesen coincidir en estos términos de defensa de los derechos de los pueblos y en defensa de la justicia social y una Europa que no sella del capital. No conseguimos que nadie más quisiese participar, entonces, bueno, hacemos unos concellos con la coalición, como te digo, coincidimos con ellos plenamente, las condiciones que nos ofierten parecen nos persustes y damos el paso de formar parte de la coalición con la intención de poder llegar a Europa con un representante que, aunque no sea directamente la nuestra organización, sí que nos va a poder hacer llegar información y poder hacer entrugues a nivel europeo con la intención de buscar las contradicciones del sistema. Estamos viendo, como puede ser el caso de Teneco, como puede ser el caso de Musel, que hay una denuncia presentada por Andechastur, como puede ser el caso del PGU de Llanes. Gracias a denuncias que se faen a nivel europeo, podemos parar procesos que están demostrándose que son un fraude. Entonces, el interés de Andechastur es llegar a ese sitio con la intención de demostrar las contradicciones que tiene el sistema y de ver cómo Europa, que está muy lloña de ser un organismo democrático,
sí que pon freno a la supuesta democracia del Estado español. Entonces la nuestra intención y esta candidatura pues ofertanos esa posibilidad, y ya te comento, una situación muy digna teniendo en cuenta el número de votos que vamos a poder aportar. Pues llevamos ya un cachín charrando, vimos un poquitín lo que es la posición de cada formación política que está en la nuestra mesa de Alderique. Vamos a hacer una pequeña pausa para en el siguiente bloque entrar en lo que es ya todo el tema europeo, lo que es también, bueno, la unidad de acción, y también sobre todo lo que nos interesa en este programa y en esta plataforma multimedia, lo que es el papel de Asturias dentro de Europa. En unos minutinos, en unos segundos, estamos aquí otra vez. Y encuéntrase con nos Ana María Follo, que es directora general de Política Lingüística del Gobierno de Asturias. Ana María, muy buenas, muchas gracias. Muy buenas tardes, muchas gracias a vosotros. Además, el asturiano y una lengua, bueno, con ese carácter que tiende a no ser oficial, una lengua que, digamos, precisa bastante de ese sofitu y de agarrar prestigio delante de lo que lleva a nuestra población en general, que, bueno, digamos que tiene siempre esa espada de Damocles en riba de que lleve personas un poco doctes, lo de falar asturiano, y hay que sacar un poco esa vestimenta que tienen los asturianos de fai cuantallá, ¿no? Bueno, yo pienso que dende fai cuantallá el asturiano dentro de lo que es el marco legal del Estado español, pues bueno, no tiene ese carácter de oficial, y una reclamación que se viene, bueno, digamos, haciendo a lo largo del tiempo en esa cuestión, como persona que pertenece a lo que sería el gobierno asturiano, como directora de Política Lingüística, que podíamos contar a la gente que a lo mejor piensa por qué no tenemos esa posibilidad los asturianos y las asturianas, y en cambio a 300 kilómetros sí la tiene. Podemos dar una mensaje de esperanza a la gente de que el asturiano llegará a ser oficial alguna vez. Ya estamos aquí otra vegada. Vamos agora, después de esta presentación de lo que fueron todos estos representantes políticos que están en la nuestra mesa web de Alderique, y aprovecho para agradeceros el que estéis con nos aquí web. Prestábame y ya un poquitín más libre, porque, bueno, ese intamo era para haceros un poco la presentación de cada candidatura, por decirlo de alguna manera, o de cada posición política. Sí que como programa, como multimedia, que falamos en asturiano, que falamos de Asturias, sí que me prestaba deixar en riba la mesa, como hacemos siempre en Alderiques de Asturias, un tema, y en este caso un tema muy generalista, que es el papel de Asturias en Europa. Tú, Mario, ya en el entamo, cuando explicabas un poquitín la posición de Concello Abierto, decías, o siempre se fala de que Asturias es la periferia de la periferia, ¿no? Entonces, ese papel de Europa, y después podéis intervenir cada cual en la su posición, y un poquitín un papel difícil, porque tampoco tenemos un peso político como pueden tener otros países dentro del Estado español, ¿no? Claro, yo creo que Asturias tiene que ser importante en Europa, tiene que tener peso en Europa, pero que eso no necesariamente pasa por unas elecciones europeas que se celebren, a un Parlamento Europeo que se celebren cada 5 años. Y es necesario construir ese peso, esa importancia de Asturias dentro de esa Europa que defendemos, esa Europa social, donde los pueblos sean libres, y Asturias es uno de esos pueblos. Y es importante construirlo en el día a día. Yo por eso insisto, como hacía antes, en la necesidad de hacer país en Asturias, de construir soberanía, de construir poder popular, y yo creo que ahí tenemos mucho que decir, pues precisamente las organizaciones, el movimiento político que defendemos la soberanía para Asturias, el derecho a decidir y la construcción popular. Concretamente, esta mesa tiene una particularidad, y es que hay 3 organizaciones, 3 formaciones políticas que se definen soberanistas de izquierda y que son asturianes. Yo creo que soy llamativo y que el papel que tenemos que tener en estas formaciones y el de confluir. Yo no veo que vayamos por buen camino cuando una de las formaciones no se presenta, cuando otra va en una coalición, otra forma parte de otro proyecto, en el caso, por ejemplo, de compromiso con Podemos. Parece que la unidad de acción que defendíamos y que seguimos defendiendo y es muy importante, hay que seguir haciéndolo en ACAI, pero no podemos limitarnos a simplemente presentarnos de forma oportuna cada 5 años a unas elecciones que
que al fin y al cabo, ya decíamos antes que no hay una Europa precisamente democrática, la Europa en la que vivimos actualmente. Podemos construir Europa, podemos facer país dende Asturias para facer Europa en el día a día, en esa construcción popular, creando tecido social, rede organizativa, rede asociativa, creando una telaraña que faiga que Asturias algame algún día ese peso que necesitamos tener. Papel de Asturias en Europa, otro miembro de la mesa que no, podemos yo creo que tenemos que empezar también a desear ese discurso de que Asturias no tiene peso en Europa, y evidente que actualmente no tenemos ese peso, pero por referirme un poquitín a lo que fue el proceso de Podemos, demostrose que sí que podemos tenerlo. Quiero decir, las primarias más importantes a nivel europeo, 33.000 votos en las primarias de Podemos, fue un éxito mayor que el Partido Verde Europeo, y de repente Asturias sale con un 10% de los votos en esas primarias, mete a 5 personas en una candidatura, el número 6, el número 8, el número 11, te quiero decir, claro que tenemos fuerza, pero yo que el soberanismo no tiene que estar al servicio del soberanismo, el soberanismo asturiano tiene que estar al servicio del pueblo asturiano. Lo que tenemos que ser y una herramienta útil para los asturianos y para los asturianos, ¿no? Yo creo que evidentemente todo lo que es unidad de acción y es positivo, nosotros de fecho desde Compromiso seguimos trabajando en esa línea, pero evidentemente entendemos que esa línea no hay un fin en sí mismo, tiene que ser una herramienta para lograr solucionar los problemas de Asturias, ¿no? Y tenemos que también tener en cuenta que Asturias, siendo un receptor neto de fondos europeos, estamos algamando un rechazo a la Unión Europea de los mayores de toda la Unión Europea. Entonces, todos esos temas hay que dar una respuesta a los asturianos. Hay que explicarlos, pues, porque el gobierno central, el gobierno autonómico, está echando la culpa de todo lo que pasa a Europa, cuando muchas veces se pueden hacer políticas distintas, que esos fondos europeos se malversaron, se utilizaron con fines contrarios a los propios intereses de Asturias. Entonces, todas esas cosas pues tenemos que ir sacándoles, y es importante que en eso se sume Asturias y todos los asturianos, y hacer proyectos abiertos donde se pueda sumar gente soberanista pero también no soberanista. No tenemos por qué cerrar el círculo a lo que es el soberanismo, ¿no? Eso no quiere decir que no podemos seguir colaborando muchas cosas, pero creemos que tenemos que ser una herramienta y no un fin en sí mismo, ¿no? Y de este lado, Javier, por ejemplo, de Izquierdas Unidas, lo que lleva un poco ese papel de Asturias en Europa, ¿cuál puede ser o cuál puede jugar? Bueno, nosotros creemos que las necesidades o los problemas que tiene hoy el pueblo asturiano no son diferentes en gran medida de los problemas, las necesidades que tienen el resto de pueblos del sur de Europa. Ahí tenemos a Grecia, ahí tenemos a Portugal, ahí tenemos a Chipre, ahí tenemos incluso a Irlanda, si subimos un poco más arriba. Nosotros creemos que las soluciones deben ser globales. Efectivamente, el instrumento no es el fin en sí mismo, y a mí me da igual un instrumento que otro, siempre y cuando nos permita llegar al objetivo que perseguimos. Yo creo que cualquier proceso constituyente que hoy dé la vuelta a Europa, y al final eso es lo que buscamos desde Izquierdas Unidas y el resto de fuerzas que van coaligadas en la izquierda plural y en el Partido de la Izquierda Europea, ese proceso constituyente pues debe venir efectivamente desde la base, desde los pueblos que conforman hoy la Unión Europea y otros que todavía no la conforman, y fundamentalmente es para lo que nos presentamos a las elecciones. Se decía que las elecciones al Parlamento Europeo no sirven en sí para cambiar, si la correlación de fuerzas es la que viene siendo hasta ahora, fundamentalmente conformada por conservadores y socialdemócratas. Con una conformación diferente, nosotros nos presentamos con un proyecto de asamblea constituyente en la que sean los más de 500 millones de europeos y de europeas los que decidan qué institución, qué estructura quieren, cuál quieren que sea la cesión de soberanía de los diferentes pueblos y cómo queremos articularnos. Y eso pasa fundamentalmente por democratizar lo que hoy es la Unión Europea, porque el Banco Central Europeo sea de verdad una reserva federal, en la que el dinero del que se nutre, que es los impuestos de todas y de todos, sirvan para prestar a los Estados miembros y no a entidades financieras que al final son las que nos estafan con unos intereses abusivos, y de ahí las deudas fundamentalmente de los países del sur y los posteriores rescates del Fondo Monetario Internacional. Queremos un Parlamento Europeo que sea de verdad una Cámara Legislativa y que por lo tanto sea expresión popular. Queremos una serie de iniciativas que democraticen Europa. Y esa nueva democracia en Europa, esa nueva configuración debe efectivamente partir
de los 500 millones de ciudadanos y de ciudadanas que conformamos hoy. Y Paulo, dende Andecha, ese papel de Asturias en Europa, ¿cuál es el que puede ser? Bueno, el papel de Asturias en Europa, el que fue hasta ahora y el que tiene pinta de que va a seguir siendo, va a ser el de una moneda de cambio para los gobiernos españoles, para el Reino de España. Desde que España entró, el Reino de España entró a formar parte de la Unión Europea, Asturias simplemente fue una moneda de cambio para perder por un lado pues con el tema de la minería, o como estamos viendo ahora con cómo se desmanteló el sector agrario asturiano, y ahora como estamos viendo que Europa, una vegada que tiene destrozado el sector agrario no solo del pueblo asturiano sino de muchos otros pueblos, quiere volver a liberalizar ese mercado cuando y el norte, el estones que ahora mismo son más potentes una vez que se desfició el sur. Entonces bueno, y una muestra más de que Asturias es simplemente una moneda de cambio para el Reino de España con la que negociar en Europa. Lo que nos llega de Europa sí, posiblemente sea muchas perres, pero estamos viendo cómo esas perres simplemente valen para tener a mafias en el poder. Son perres que están usando los sindicatos, comisiones, UST, Partido Socialista Obrero Español, los diferentes gobiernos de Asturias, coaligados con Izquierdas Unidas o con el Bloque por Asturias, que están utilizando simplemente para seguir calteniéndose en el poder. Para nosotros es lo que está haciendo Europa y lo que fa el Reino de España con Asturias. Si el pueblo asturiano no es capaz de volver a tener el poder de decisión, esto va a seguir siendo así, porque realmente dentro del conjunto del Reino de España somos 1 millón de habitantes, lo cual no significa nada. Entonces, bueno, desde nuestro punto de vista todo pasa porque Asturias puede recuperar su poder de decisión, y coincido con Mario en que también las organizaciones de izquierda asturiana tenemos que intentar llegar a confluencias para intentar poder amalgamar un movimiento mucho más amplio, que necesariamente tiene que entamar por los concellos asturianos y por los pequeños ayuntamientos, para hacer lo que te decía, la posibilidad que te desea el sistema de utilizarlo también como herramienta para luchar contra él, para buscarles sus problemas internos y para hacer que la gente vea lo que realmente hay. Porque aparte, otro de los temas que están arriba a la mesa, sobre todo con el tema catalán y ese derecho a decidir, que también en Asturias, dentro de lo que hay en la realidad política asturiana, también sería una cuestión que me prestaba que me comentarais un poquitín, en este caso una esvilla, eso el derecho a decidir. ¿Pensáis en diferentes partes de la mesa, diferentes formaciones, que es súper importante el derecho a decidir, que además incorpórase a todos los programas por, digamos, como está, digamos, en cartera, o como está, digamos, ahora mismo pues en todos los boques, ¿no? ¿Cómo lo veis? Yo no daría tanta importancia que la tienen a que determinadas formaciones políticas incluyan el derecho a decidir en su programa político o en esos principios fundacionales, como puede ser a lo mejor en el caso de Izquierda Unida, que comentaba el compañero antes, o de Podemos. Yo creo que la construcción de la soberanía faise, como decía, desde los pueblos en el día a día, y ahí pues un poco dando la razón a lo que comentaba también el compañero Arbolella de Andechastur, creo que tenemos que unir fuerzas, sí, importante que unamos fuerzas y que trabajemos juntos desde las diferentes formaciones que defendemos precisamente ese derecho a decidir. Parece muy importante la práctica política y no tanto lo que incluye a Izquierda Unida, por ejemplo, unos programas electorales. Al fin y al cabo, y una trampa electoral en muchos casos que la gente, los ciudadanos y ciudadanas, que sí son de izquierdas y sí quieren cambios, y sí quieren justicia social, y sí quieren una nueva forma de hacer política, y que los pueblos tengan ese derecho a decidir, por ejemplo, pero también hay que exigir a las formaciones políticas que defienden estas cuestiones que en su práctica política, cuando están en gobiernos, cuando están representando a los ciudadanos en las instituciones, en concellos, en el gobierno de Asturias, después vemos que en la práctica real y la práctica política, por ejemplo en el caso concreto de Izquierda Unida, pues no hay tal.
Javier, vos en Izquierdas Unidas sabéis, bueno, porque tenéis, digamos, posibilidades a estar dentro de lo que lle gobiernos y después, bueno, todo este tema en Asturias y en otros lugares, ¿cómo recibís esas críticas que se vos faen desde, digamos, sectores soberanistas, de que a lo mejor sí que incluíslo en el programa y que después en la realidad a lo mejor no está apegado o no lle lo mismo? Sí, se decía antes que la crítica siempre es constructiva, ¿no? Por lo cual la crítica no nos la tomamos como un ataque o como una ofensa. Nosotros lo estamos demostrando con la situación que está viviendo a día de hoy Cataluña. Nosotros sí defendemos el derecho a decidir, sí defendemos ese referéndum, y nosotros en ese referéndum vamos a apostar por el no a la secesión o por el no al independentismo. Nosotros defendemos un Estado federal. Defendemos un Estado federal y solidario en España, y también como modelo para la Unión Europea, que era un poco el debate de hoy. A nosotros los programas sí nos parecen importantes, y los programas nos parece que son contratos con la ciudadanía, que al final es con lo que nos presentamos. Pero claro, los programas son programas de gobierno. Programas de gobierno y programas, en definitiva, que podrías llevar a cabo. En Europa nos presentamos con más de 170 medidas concretas, elaboradas, por cierto, con la ciudadanía organizada, movimientos sociales y sindicatos de clase, pero no solo, sino con la gente que no está organizada. Por lo tanto, para nosotros esos sí son contratos con la ciudadanía. Otra cosa es el poder de influencia que tengamos una vez pasan las elecciones. Y esos son los porcentajes que vemos en las cámaras legislativas, aquí por ejemplo en el Parlamento asturiano, o cuando formamos parte de gobiernos. Yo creo que con Izquierda Unida siempre se es tremendamente crítico, y lo vemos en la realidad hoy del panorama del Estado. Cuando gobernamos, accedemos a un gobierno con el Partido Socialista, va a haber críticas. Cuando no accedemos a un gobierno con el Partido Socialista, pero le facilitamos la investidura, va a haber críticas. Cuando no se la facilitamos y simplemente por omisión gobierna la fuerza más votada, como puede ser en Extremadura el Partido Popular, va a haber críticas. Yo creo que en ese sentido Izquierda Unida siempre va a estar en el punto de mira. Que tenéis que llevarlo, bueno, dentro de lo que lleve un poco esa engarradilla política. Sí que me prestaba, están viendo ustedes ahora lo que lleve la participación en las elecciones europeas en Asturias desde 1987, tenemos un 67, bueno, están viéndolo 54, 58, y en el 2009 44,14%. Por ejemplo, Pablo, desde Andecha Astur, que estáis diciendo, bueno, que los asturianos sienten un poquitín como desplazados, ¿por qué pensáis que llega ese proceso de una bajada de participación? Pues estamos hablando en 20 años de casi el 20% que se pierde. Bueno, la gente está desencantada, está claro, con la Unión Europea y bueno, y es general. Yo considero que el propio sistema, el primero interesado en que haya unos porcentajes bajos de participación. Cuanto menos gente participe, menos gente necesites para controlar estos organismos. Por otro lado, bueno, y es bien evidente que ni siquiera los propios partidos ponen demasiado enfoque en hacer unas grandes elecciones. No tiene que ver unas elecciones europeas NACAI con unas elecciones municipales o unas elecciones nacionales. Y simplemente veo que ni siquiera las organizaciones se esfuercen mucho ni en pega de carteles, ni en propaganda, ni en publicidad, más allá de que este año, por el tema de la crisis y demás, que las inversiones no sean las mismas. Creo que por parte del poder político ni siquiera se enfota a la gente para que vaya a votar, a ejercer el derecho, uno de los pocos que ellos dan. Daniel, ¿tú piensas que va a seguir ese gráfico que amosamos a la gente ahora mismo en la su pantalla? ¿Piensas que va a seguir ese proceso de desencanto con la política? Bueno, porque estamos aquí con políticos, entonces, ¿a qué bien eso crees que va a llegar? Yo creo que básicamente que la Unión Europea fue creo que el gran engaño del capital. Quiero decir, sobre todo yo creo que un punto de ruptura fue lo que se fue la Constitución Europea, que se vendió a los europeos como derechos, como garantías, y lo único que está garantizando ya la libertad de capitales, que está garantizando que se puedan hacer especulaciones financieras sin ningún tipo de límite ahora mismo, y que sin embargo hay una torga para todo lo que son temas de derechos sociales, laborales y de todo tipo, incluso civiles, ¿no?
¿no? Porque están viendo un retroceso en países de la Unión Europea, por ejemplo, con derechos de los homosexuales, que simplemente son aberrantes directamente, ¿no? Entonces, ahora mismo yo creo que la visión de que la Unión Europea, y reitero, siendo muy generoso, una burocracia que gobierna más allá de las elecciones. Entonces, es bastante lógico de que si tú te das cuenta de que votar no sirve absolutamente para nada, porque el Parlamento Europeo tiene una capacidad muy limitada, la motivación para votar y es mínima. Y es verdad que sería mejor que hubiera unas correlaciones de poder distintas con el Parlamento Europeo. Sí, pero evidentemente tampoco podemos negar que ahora mismo no hay un gobierno democrático. Y la gente tampoco es tonta del todo, aunque muchos políticos parece que se empeñen en pensar que sí. No son tontos, y evidentemente pues probablemente no hay una motivación para ir a votar a unas elecciones. Un trabajo, creo que del esfuerzo es que no estamos dentro de, digamos, de lo que podemos llamar el régimen, y intentar trabajar por dar sentido a votar en las elecciones europeas. Pero ese sentido que está fuera de lo que es el sistema. A mí me da exactamente igual que Podemos. Yo digo, la verdad es que 1, 2, 3, 5. Si mañana no cae no pasa nada, si mañana no seguimos haciendo círculos, si mañana no seguimos trabajando para que haya una fuerza que proteste por todas las injusticias. Te quiero decir, el representante tiene que ser el resultado de una movilización previa, y lo que no puede ser y lo que tenemos ahora, ¿no? Que todos los partidos políticos que están pues se movilizan para las elecciones y luego desaparecen. Ese proceso y el que hay que cambiar, y hay que decir no, tú no votes en las elecciones europeas, votar en las elecciones y un paso más en un proceso de movilización política y de participación política. Mientras el voto sea la forma de participación política en la Unión Europea, ese voto y el rey de los ciudadanos, evidentemente el ciudadano no va a ir a votar. Y estamos usando una lingua, la lingua asturiana, una lingua que no es oficial, nos usamos aquí en Alderiques de Asturias, pero hay una cosa que vos quiero dar la enhorabuena a todas las formaciones políticas, porque les 4 que están arriba de la mesa, bien sea bilingüe o bien sea de otro xeito, usáis la lingua asturiana. Así que me prestaba, porque bueno, dentro de lo que ya Alderiques de Asturias damos, sí, como ye evidente, muchísima importancia a lo que ye el uso del asturiano como lingua vehicular. ¿Qué vos parece, no digo el estatus porque fue fai poco lo que fue esa reivindicación de todos los años, pero sí, ¿qué vos parece la importancia que Asturias, o el asturiano en este caso, y Asturias pueda incorporarse como una lingua más dentro de Europa y pueda llegar a ganar esos derechos que tienen otras lenguas del Estado español, cualesquiera el que os apetezca? Yo creo que sin duda es muy importante la presencia del asturiano en Europa, que sea una lengua más, que sea oficial en Europa, igual que lo son pues, otras tantas lingües, pero el problema principal tenemos en casa, y tenemos en casa porque hay formaciones políticas, y hay que decirlo con todas las letras, que vienen gobernando en Asturias desde hay muchos años en diferentes legislaturas. Una de ellas y precisamente Izquierda Unida, que están en esta mesa, y que viene gobernando fundamentalmente con el Partido Socialista Obrero Español, con el PSOE, recientemente sustentaba en un gobierno también del PSOE, con el apoyo también de una formación UPyD completamente reaccionaria y contraria a la normalización del asturiano, a que el asturiano sea oficial, y yo creo que mientras no solucionemos el problema en casa, difícilmente lo vamos a solucionar en Europa. Y es importante la oficialidad del asturiano ya, y hay que exigir coherencia a esas organizaciones que lo lleven en el programa, y un poco tiene que ver con lo que decía antes, que sí, por supuesto que los programas políticos son importantes, claro que lo son, pero más importante es la coherencia, más importante es después que esas organizaciones que lleven determinadas cosas en el programa electoral después les trasladen a su práctica de gobierno. Javier, por ejemplo, para vos la lengua asturiana porque en la vuestra papeleta sí que tenéis esas dos posibilidades, en castellano y en asturiano, da esa importancia que debería tener. Sí se la damos, y además insisto en los programas electorales, y también insisto en los porcentajes de apoyo de la población, y por lo tanto lo que se traslada en número a las instituciones, en este caso al Parlamento asturiano. Le damos importancia, y de hecho los municipios asturianos gobernados por Izquierda Unida fueron los primeros en declarar la cooficialidad. Ahí tenemos a Castellón, por cierto, tumbado en el TSJ por un recurso presentado por el Partido Popular. Con lo cual yo creo que es a nivel municipal, que es donde efectivamente sí que podemos llegar a gobernar con unas mayorías amplias, incluso con mayorías absolutas, como estamos ahora mismo en Lena o en Illas, donde podemos hacer un trabajo legislativo, por decirlo.
decirlo de alguna manera, porque es donde nos lo permite la correlación de fuerzas. En lo demás, podemos hacer un trabajo por la normalización, por la movilización, pero insisto también en que los programas electorales recogen una cantidad de propuestas para dar respuesta a una cantidad de necesidades que hoy tienen las asturianas y los asturianos. Y hombre, apostamos por la normalización social del asturiano, apostamos por la oficialidad, trabajamos en ello, y ahí decías efectivamente que nuestros programas y nuestra propaganda electoral se editan bilingüe, también nuestra página web se edita en bilingüe, también nuestras comunicaciones se editan en bilingüe, con lo cual en el día a día de la organización ese trabajo está hecho. Intentamos, por supuesto, en los municipios y en el Parlamento asturiano trasladarlo también a nuestro trabajo institucional, por decirlo de alguna manera, pero hoy las necesidades de las y de los asturianos hay que establecer prioridades. Hay que establecer prioridades y hoy hay más de 101.000 asturianos y asturianas en el paro. Esa es nuestra prioridad número 1 en las elecciones europeas, en las elecciones estatales, en las elecciones, en las convocatorias electorales que tenemos en ese ciclo del que hablaba al principio. Cuando la situación es tan dramática como la que hoy vive Asturias, y ahí tenemos los procesos de desindustrialización, ahí tenemos las deslocalizaciones que sufrió Suzuki, que sufrió Coca-Cola, que al final nos tememos sufrir a Tenneco. Ya vemos que esa solución a la que había llegado la multinacional, hoy ya quedan 75 puestos de trabajo y no los más de 120 que tiene la fábrica. En fin, esa es la radiografía que hoy tenemos en Asturias, un 63% de paro juvenil, etcétera, etcétera. A la hora de establecer prioridades, pues efectivamente las prioridades son esas, y eso no quiere decir que dejemos de trabajar por la oficialidad, por la normalización, en el ámbito de la movilización ciudadana, y desde luego en el ámbito, y ahí lo demostramos, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Castrillón, primer municipio en declarar esa cooficialidad en Asturias, por la oficialidad del Asturias. Ahí sí que tengo, perdona, que intervenir, porque hay un tema que yo no puedo estar más desacuerdo, porque se me está planteando un tema de prioridades frente a un tema de derechos, y es como decir que el maltrato a las mujeres no hay un problema porque hay 103.000 parados, porque que la discriminación racial no hay un problema porque hay 103.000 parados. No hay una democracia si la gente no tiene reconocidos sus derechos básicos, como la oficialidad o la legalidad de utilizar la lengua materna. Y hay que comparar eso con una cuestión de prioridades con el trabajo o de prioridades. A ver, no, vivimos en una sociedad que se llama democrática, y no hay democrática si los derechos civiles básicos de unas personas, que en este caso somos los falantes de asturianos, no están reconocidos. Y plantear eso, ahí tengo que dar toda la razón a Mario, sigue demostrando que tenéis una divergencia entre lo que ponéis en los programas y la vuestra práctica política, porque acabáis de poner una prioridad que no tiene absolutamente nada que ver con lo que ya son los derechos civiles de las personas. Y ahora mismo estoy convencido el derecho al trabajo es un derecho fundamental. Sí, pero yo que el otro también. El derecho a la educación, el derecho a la sanidad, el derecho a que los ciudadanos... Estoy totalmente de acuerdo, claro, es que nadie está... Es que no veo a Izquierda Unida diciendo que el derecho de las mujeres no es prioritario porque hay paro. Bueno, eso es demagogia. No, es lo que acabas de decir. Pura y dura. Acabas de decir exactamente lo mismo. Cuando tengamos mayoría absoluta y podemos gobernar. Yo estoy hablando de lo que acabas de decir tú, no de mayoría. Tú acabas de decir que la sociedad asturiana tiene unas prioridades, que ya el paro y tal, contraponiéndolo contra un derecho fundamental como es el derecho a hablar la lengua materna. Y te digo que Izquierda Unida no va a usar ese discurso nunca con otros derechos fundamentales, lógicamente. Lo que no acabo de comprender es por qué utiliza ese tipo de argumentación cuando hablamos de la lengua. Y es que hay una cosa que no tiene absolutamente nada que ver. Una democracia consolidada tiene que garantizar los derechos sociales de todas las personas que viven en ese conjunto político. Y uno allí poder hablar la lengua materna y contraponer eso contra cualquier necesidad material, eso sí que demagogia. Por cierto, es algo que falla muchas veces el PP, cuando fala de que no, hombre, esto de poner el cupo de las mujeres, no, aquí lo importante es tener trabajo. Eso es un discurso del Partido Creo que gobernasteis con nosotros en la última legislatura, con lo cual el pacto del gobierno al que llegasteis con el Partido Socialista fue el mismo que firmamos nosotros. De hecho, teníais ámbitos de gestión, la Dirección General de Cooperación y la Dirección General de Montes, con Joaquín Arce y Rafael Palacios. Rafa Palacios. Bueno, yo creo que ese acuerdo de gobierno lo firmamos 3 fuerzas, con el Partido Socialista 4, que éramos los Verdes, éramos Bloque por Asturias de aquella. Sí, Bloque por Asturias de aquella. Y que sigue siendo, que está integrado ahora en Compromiso. Eso es, Izquierda Unida.
aquella experiencia de gobierno en la que igual participaban 4 fuerzas, lo mismo que ahora parece que achacáis a Izquierda Unida, podemos achacarlo al bloque por Asturias. No, porque no te estoy achacando ninguna práctica de gobierno concreta, yo te estoy achacando la argumentación que acabes de hacer, no te estoy diciendo gobierno, sino... Lo que intentaba explicar es que cuando llegas a un pacto de gobierno con un partido y tú estás en minoría, y de hecho vosotros ahí tenéis experiencia, no solo en el gobierno asturiano, sino en Lena, en la anterior legislatura, por ejemplo. En esta estamos también. En Carreño. Y yo creo que, bueno, que estabais en algún municipio más fruto del acuerdo de gobierno con nosotros y con los verdes, cuando llegas a una negociación en minoría, en esa negociación en la cual vas a llegar a un pacto de gobierno, estableces una serie de prioridades. O vas con las 170 propuestas, en este caso las europeas, del programa, diciendo o me aceptas las 170 o yo no participo en un gobierno. Mira, menos mal que lo dices tú, menos mal que dices que é prioritario para Izquierda Unida precisamente los parados, que la xente mozo no tenga que emigrar, los desahucios, que la xente tenga derecho a la vivienda, porque nos gobiernos que vienen participando Izquierda Unida en Asturias a lo largo de las últimas legislatures, esas cifras a las que facía referencia antes de más de 100.000 parados, miles de asturianos obligados a emigrar, precisamente se dan con un gobierno de Izquierda Unida. Entonces, abúltame muy preocupante que determinadas formaciones políticas lleven unos programas que se ajusten mucho a las vindicaciones que mismamente defendemos desde el Concello Abierto, pero que después vemos que por la razón que sea, no sé cuál si por dexadez, por inutilidad, porque se prefiere o se está muy cómodo en el pactismo, en el reparto de puestos, etcétera, no sé cuál es la razón exactamente. Creo que demostramos en las últimas elecciones que no hay pactismo. Esas cifras a las que tú puedes referencia de más de 100.000 parados danse con Izquierda Unida en un gobierno. Sí que para rematar, llevamos ya un tiempo, sabéis que les encuestes falesa siempre de que son cocinaes refiere evidentemente a que hay como una pequeña manipulación, pero sí que tenemos, están viendo ustedes la pantalla, lo que lleva un sondeo de investigación, bueno, que fala de una base de los partidos mayoritarios, que es lo que comentabas tú, Javier, pues ese bipartidismo que parece que fraya, y sí que, bueno, a vos damos ya una horquilla 8-9, también entraría los pueblos decididos con 1, Podemos también entraría con 1, quiero decir, vos sí que vos pediría, porque estamos rematando, una pequeña evaluación después de afondar dentro del tiempo que tenemos limitado en televisión, una pequeña evaluación, Mario Entamando, por vos que no os presentáis, de cómo, si pienses que el resultado va a camudar mucho, porque está viendo ya comentarios que dicen que, bueno, que mucho se fala, pero al final la gente sigue votando al PP y al PSOE, ¿no? Pero ¿piensas que el día 25 va a pasar cosas? Hombre, yo creo que posiblemente pase una cosa que hay que destacar y que ya se falaba antes de ella, que podría aumentarse incluso más el índice de abstención. Yo creo que eso ya es algo que tiene que hacernos reflexionar, ese distanciamiento entre la ciudadanía, entre la gente y Europa, en este caso, las instituciones europeas. En cuanto a las encuestas, claro, nosotros no participamos, posiblemente no sea yo la persona más indicada para valorar esto. Las encuestas son encuestas y bueno, simplemente desea a ellos, a los compañeros de Andecha Astur participando en los pueblos deciden, o a Compromiso por Asturias participando en Podemos, pues bueno, que obtengan los mejores resultados posibles y que al final pues esos eurodiputados, pese a todo, pese a la falta de democracia que hay en Europa, pese a los mandatos de la Troika, pese a la poca posibilidad real que tienen después en los europarlamentos de intervenir en las políticas europeas, pues bueno, que sean útiles y que sean útiles para Asturias. Yo lo que deseo, ya que nosotros no nos presentamos, claro, pues por lo menos que aquellos que se presenten con programas que son asemillados al discurso que nosotros defendemos, pues que obtengan buenos resultados. Javier, damos una horquilla 8-9, sería un récord prácticamente histórico, ¿no? No sería un récord histórico, porque en época de Julio Anguita ya tuvimos en el año 96 9 eurodiputados, con lo cual sería quizás recuperar aquello, ¿no? Recuperar efectivamente.
lo señalabas tú, las encuestas están cocinadas, con lo cual, y normalmente al cocer mengua. Es verdad que Izquierda Unida en el conjunto del Estado sí que tiene una perspectiva electoral ascendente, ahí lo vimos en los últimos comicios electorales, y parece que todo hace indicar que eso no va a parar en estas europeas ni en las próximas municipales y autonómicas, pero bueno, veremos cuál es el resultado. Nosotros estamos trabajando en Asturias porque Ángela Ballina, que va, como tú también señalabas, en un puesto de salida, en el número 6 de la lista federal, consiga un escaño en el Parlamento Europeo. Sería recuperar la representación de Izquierdas Unidas en el Parlamento Europeo desde que Laura González fue europarlamentaria. Pero bueno, insisto también que nosotros sí que creemos que somos alternativa de gobierno, y además quien renuncia a ser alternativa de gobierno no presentándose a unos comicios electorales nos parece que está pues poco acreditado para dar lecciones, en este caso a NAD y en este caso a Izquierdas Unidas. Nosotros sí que nos presentamos con un programa alternativo, nos presentamos con un discurso frontal por completo al bipartidismo que señalabas, al Partido Socialista y al Partido Popular, y esas serán las políticas que nosotros llevemos al Parlamento Europeo. De Podemos, damos una horquilla 2-3, que sería, bueno, una formación nueva, ¿qué podemos decir? Bueno, yo creo que más importante que el dato concreto, en porcentaje, pues entamamos en la primera 0,8, 1,6, 2, o sea, lo que hay una trayectoria, porque luego la encuesta concreta siempre es muy discutible, ¿no? Pero sí que hay una trayectoria alcista en que parece, ¿no?, que se está logrando, y aparte la nuestra esperanza no es quitar votos a otras secciones que creemos que son positivas y que son buenas y que aporten. Nosotros queremos que hay que sacar a la gente de la abstención y que esa gente que no está votando, porque probablemente les formas tradicionales de hacer política no le convencen, salgan de ese letargo y atopen nuevas formas de participar que les hagan llegar. Pero reitero un poco, más importante que saquemos 1, 2 o 3, yo creo que tiene que ser que esos representantes faciliten la movilización, faciliten la participación, que no se cierre, o sea, no, ya he salido eurodiputado aquí, ya rematamos, ¿no? Que no me interesa, no, tienen que seguir haciendo un trabajo, tienen, pues este trabajo que están haciendo, porque tengo que dar gracias a la candidatura asturiana de Podemos, que está recorriendo todo el país de arriba abajo, está saliendo fuera explicando la experiencia asturiana, con Dani Ripa en Londres, que fue a reunirse con los emigrantes asturianos en Londres, dando precisamente Asturias un peso protagonista dentro de la candidatura de Podemos, que por la lógica electoral y de circunscripción única tiene que ser a nivel estatal, pero eso no quiere decir que podemos renunciar a ser protagonistas, ¿no? Y yo comparto con Mario que yo Primavera Europea que ojalá saque todas las opciones. Tengo que decir que los pueblos deciden, espero que saque solo uno, básicamente porque el segundo ya del BNG, y las nuestras relaciones con el BNG, tanto como partido que como país, son un poco, habría que ir reflexionándoles por ambas partes, pero bueno, quitando el fecho, ojalá que saquéis el eurodiputado por el número 1, ¿no? Pero bueno, yo creo que tiene que ser eso, un síntoma de que vamos a seguir dinamizando a la gente y sacando a la gente del letargo y de la abstención a ser protagonistas en política. Paulo, damos precisamente lo que dice Daniel, damos uno, que sería un poco lo que estáis comentando. Pienso que bueno, hay una evaluación positiva por vos, vais seguir luchando, porque estas cosas no se sabe cómo va a acabar el partido, ¿no? Bueno, pues para nos, en un principio, darnos uno, esperemos que salga game, porque hay la posibilidad de llegar a esa información de la que falamos y que sea una herramienta real para poder usarla. Y respecto al tema del BNG, bueno, yo creo que hay que considerar que, y es cierto que el BNG vetonos en muchos encuentros y en muchas coaliciones, concretamente vetó de Chastur varias vegaes, pero lo que hay que resaltar no es que el hecho de que te hayan vetado, y el hecho de que si para no, seguramente no es la organización con la que mejor relación tenemos, ellos tienen que tragarte, y la importancia que tiene el BNG es bastante mayor que la que tienen Ande Chastur en número de votos y en influencia política, pero creo que los que peor trago pasen son ellos más que nos. De vernos en una mesa y de ver que estamos sentados en una mesa en unas condiciones, ya como ya comenté, más que dignas. Entonces, bueno, nosotros lo que creemos es que cada uno tiene que mirar por sí, hacer el trabajo lo mejor que podamos, intentar llegar al mayor número de gente con nuestro mensaje y aportar nuestro granín, que esperemos que cuanto mayor sea,
pues mellor, vaya. También esperemos que ellos vaya bien a Podemos como una iniciativa nueva y que presenta unas nuevas oportunidades y unas perspectivas veremos en qué acaba. Quiero daros las gracias porque llevamos ya más de 50 minutos aldericando, el tiempo en televisión pasa per rápido, pero quiero daros las gracias primero por estar en este programa a todas las fuerzas políticas que te representáis, segundo por el xeito de falar y de aldericar que para nos é per importante en Alderiques de Asturias, un xeito de falar dende el respeto a las diferentes opciones y diferentes opiniones, y eso para nos tiene mucha importancia. Deseamos toda la suerte, mesmo a vos, Mario, que no vos presentasteis, que sigáis haciendo política, que la xente se implique en política, que é lo más importante, y que la xente, lo que pretendimos neste programa é que viera las diferentes opciones, en este caso dentro de la izquierda asturiana, y que bueno, y que también lo que digamos esa engarradía política tiene que llevarse dentro de unos cauces que cada uno puede pensar y tiene la libertad de pensar como quiera. Insisto en el agradecimiento, María Arbesú de Concello Abierto, muchísimas gracias por estar con nos, por contarnos esas cosas, damos por su fuerza para seguir para adelante con las vuestras decisiones. También a Javier, dáteles más fonderes gracias, Javier Solediana, por estar con nos, a Izquierdas Unidas, deseáis toda la suerte y seguir trabajando, y que sigáis trabajando por Asturias también. Dar también a Daniel Fernández Blanco, en este caso Congreso por Asturias Podemos, que haya toda la suerte, puso la fuerza para seguir trabajando, y también a Paulo Arbolella por estar con nos, de Andechas Tour, toda la suerte, toda la fuerza, y davosles más fonderes gracias por estar con nos, y convidamos a otro programa a seguir charrando de política de Asturias y falando en asturiano. Muchísimas gracias por estar con nos. Muchas gracias. Gracias a ti, Samuel. Vamos hasta aquí, ya un tiempo bastante grande, esperemos que vos prestara este alderique, queríamos facelo aquí en Alderiques de Asturias en clave asturiano y falar de lo que son los nuestros problemas, y bueno, hasta otra ocasión, que seguiremos preparando material para vos, para esta televisión que cada uno de vos y de vosotros y de vosotras facéis posible. Alderiques de Asturias, hasta otra ocasión, muchísimas gracias.